Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos. Mi nombre es Víctor Omar Cabrera de la Fuente de la WPAT 930M en New York City. Esta es una estación de radio y tenemos, por supuesto, nuestras redes sociales. Cada lunes a las 4 de la tarde hacemos el Espontáneamente, el Magazine 930, de todo un poquito, ¿no? Este, Utilizando esta herramienta para difundir, para formarnos, para aprender. Y aprender de muchos. Y en este caso estaremos aprendiendo de Mario Javier Sabán. Mario Javier Sabán nació en Buenos Aires, Argentina, en el seno de una familia sefardí, descendiente de los judíos, expulsados de España en 1492. Se licenció en Derecho, pero desde muy temprano su vocación fue la investigación. Durante más de 40 años ha profundizado en el estudio de la historia y el pensamiento judío. Con esta sólida base de conocimientos, hace 20 años dirigió sus investigaciones hacia la Cábala, la espiritualidad judía. En este tiempo se ha especializado en la aplicación práctica de la cábala aplicada a la psicología, al crecimiento personal y espiritual del ser humano. Es doctor en filosofía, en antropología, en psicología, en historia, en teología, en matemática aplicada, en educación. Realmente hoy será un lujo poder hablar con Mario Javier Sabán sobre qué es cábala y algunas otras preguntitas también que espontáneamente fueron emergiendo en la conversación. Una conversación muy profunda, este, para un gran aprendizaje donde entre líneas se revela este, el existir, el tiempo, inclusive también si nos detenemos a escuchar, a prestar atención a lo que Mario Javier Sabán nos cuenta, podremos llegar también a entender por qué estamos mal de salud, por qué estamos con tanta bronca, por qué estamos un poco desequilibrados y por qué estamos pasando una situación terrible en nuestra vida en este momento. Así que gran oportunidad de prestar atención. Significa detenerse un poquito y escuchar, prestar atención. Podríamos llegar a transformar nuestra vida. No mañana, sino en el mismo momento que estamos escuchando al maestro, profesor, investigador, Mario Javier Sabán. Mario Sabán, bienvenido a este momento. Gracias, querido Víctor. Un gusto muy grande estar con todos vosotros y para mí un placer poder compartir todo, bueno, todos los estudios y tantos años de investigación y tanta experiencia en este campo. Bueno, a ver, vamos a iniciar con esto que yo creo que es un remanente o que ya se ha preguntado infinitamente, pero vamos a hacerlo nosotros también. ¿Qué es la cábala? Bueno, la Cábala es una antigua corriente de la mística judía que comienza en el siglo II antes de Cristo. Por supuesto, en esa época no se denominaba Cábala. Hay todo un tema científico donde muchos historiadores dicen la Cábala nació en el siglo XII porque así se llamó en el siglo XII. Pero para mí la Cábala nace en el siglo II antes de Cristo porque, aunque no se llamaba Cábala, ya estamos hablando de mística hebrea. Y por lo tanto, mística hebrea y cábala son para mí dos términos completamente equivalentes. Por tanto, claro, ¿a qué se dedica la mística hebrea? Bueno, básicamente analiza dos grandes secretos del texto bíblico, analiza el nacimiento del universo, el primer capítulo de Génesis, y la naturaleza de la divinidad, que es el primer capítulo de Ezequiel, y el funcionamiento del alma humana, es decir, que intenta comprender cómo funciona el alma humana en equivalencia a cómo funciona el universo y por lo tanto, entendiendo cómo funciona el universo y el alma humana, descubre el sentido por el cual el universo se crea y el sentido por el cual nosotros estamos aquí. A veces nosotros queremos entender que el sentido de la vida tiene que ver con las cosas que hacemos en esta tierra, en este planeta, con nuestra vida ordinaria. Pero por lo que he escuchado, y lo he escuchado a usted en innumerables entrevistas,
no solamente tiene que ver con nuestra estructura de esta tercera dimensión, sino que el sentido de nuestra vida tiene que ver indudablemente con el sentido del alma, ¿no? Así es. Lo que pasa es que para entender el sentido del alma hay que comprender qué es el alma. Porque si no sabemos qué es el alma, difícilmente comprenderemos cómo funciona y por lo tanto qué sentido tiene. En principio, el alma, en el alma esencial, lo que en hebreo nosotros llamamos la neyamá, debiera funcionar correctamente, pero estamos en un mundo imperfecto, en un universo imperfecto, y entonces la misión del alma es perfeccionar el universo, revelar información que no está revelada para perfeccionarlo. Seríamos las almas co-constructoras de la realidad, es decir, estamos construyendo la realidad. Ese es un proceso que se llama en términos de la ciencia de la Kabbalah la teurgia, es decir, nosotros hacemos a la divinidad, nosotros estamos trabajando para hacer a esa divinidad. La divinidad, por supuesto, ya se hizo, ya no se tiene que hacer. Cuando digo hacer la divinidad, estoy diciendo aportar desde nosotros el grano de arena para la perfección constante, ¿no? Mucha gente dice, bueno, pero si el mundo, si hubiera existido Dios, el mundo sería perfecto. No, no, el mundo es imperfecto justamente para que el mundo tenga algún sentido de crecimiento. Si nosotros naceríamos perfectos, no tendríamos sentido de hacer ninguna de las cosas que desarrollamos. Todo lo que desarrollamos tiene como un sentido de perfectibilidad constante. Siempre estamos creciendo y perfeccionándonos. El único problema que plantea la Kabbalah es que ese deseo del alma de crecer a nivel interior se ha desviado en un crecimiento al exterior y por lo tanto al desviarse en un crecimiento al exterior, la gente quiere conquistar el espacio. Entonces, la vida de las personas es perder tiempo para conquistar espacio, cuando en realidad después de muertos no tenemos más espacio. Entonces, es un caso como muy curioso el ser humano, ¿no? Estamos trabajando, nos dan un cierto dinero, compro un cierto apartamento y cuando me muero, ese espacio no me sirve para nada, porque no es mío. Es decir, que pierdo el tiempo para comprar un espacio en la cual yo no voy a habitar, porque al final voy a desaparecer. Por lo tanto, es una incoherencia. Lo que está diciendo la Cábala es que el tiempo es superior al espacio, que nosotros tenemos que invertir el tiempo en crecer realmente en nuestro interior, que es donde está el crecimiento real y no en la conquista del espacio. Lo que sucede que nosotros tenemos en Occidente dos grandes estructuras de identidad, la estructura del espacio, que es Grecia, y la estructura del tiempo, que es Judea. Y por lo tanto, el primero que se mezcló estos dos elementos es el cristianismo, donde el cristianismo tiene el concepto del tiempo judío, pero tiene el concepto de las catedrales como espacio, derivado de la cultura griega. La Cábala vuelve al concepto otra vez del tiempo, a reafirmar la importancia del tiempo y dice, no hay lugares sagrados, hay momentos sagrados. Muy interesante, pero para esto, la mística judía ha creado un mapa, ¿verdad? Que le llaman el árbol de la vida. Así es, así es. Es un mapa muy potente porque se divide en 10 dimensiones donde nos explica la oscilación entre el ámbito de lo que se llama la derecha del árbol, que sería la parte del dar, y la izquierda del árbol, que es la parte del recibir, y una oscilación constante entre las dimensiones. Para nosotros el árbol de la vida es un mapa fundamental porque es un mapa del conocimiento del universo y del alma humana y sobre todo en el análisis del alma humana tiene efectos increíbles el árbol de la vida, es decir, tiene efectos experienciales. Uno puede estudiar teóricamente el árbol de la vida, pero se da cuenta luego que el árbol de la vida actúa realmente en la experiencia, realizando, en primer lugar, un cambio de conciencia. Mario, ¿cómo se construye este árbol de la vida? Bueno, el árbol de la vida podemos decir que nace con el nacimiento del universo, pero básicamente muestra como diferentes contextos de realidad. Podríamos decir que cada dimensión que conforma el árbol de la vida conforma un contexto especial donde uno se mueve. El árbol de la vida tiene 10 dimensiones, de las cuales hay 6 que podríamos denominar contextos interiores
y cuatro que podemos denominar contextos exteriores. Es decir, en las cuatro tenemos, por ejemplo, Malhut, que es el trabajo, y Yesod, que son las relaciones con los demás, Od, que es el lenguaje, y Netzach, el lenguaje emocional o el lenguaje artístico. Quiere decir que hay cuatro por el cual a través de estas cuatro vemos al otro, vemos el alma del otro, y hay otras seis que son tres emocionales y tres intelectuales, y las seis conforman la interioridad del sujeto, la interioridad del alma. Así que tenemos un alma que se visualiza hacia afuera, es decir, cuando vemos una persona, visualizamos por lo menos cuatro dimensiones de su estructura. Seis quedan detrás, pero esas seis se van a manifestar en las cuatro. Por lo tanto, al final las 10 se terminan manifestando. Eh, eh, Parece fácil, ¿verdad? Parece fácil. Pero una persona común y corriente, como es mi caso, por ejemplo, puede acceder a conocer o a interpretar o a incorporar este árbol de la vida prontamente o realmente Bueno, toma un tiempo hasta que podemos acceder a ser parte de nuestra vida, ¿no? a ver, en realidad los tiempos, por supuesto, dependen de cada uno, ¿no? Es decir, aquí no se puede estandarizar los tiempos porque indudablemente no hay un tiempo. Hay gente que en 1 o 2 semanas tiene el curso del árbol de la vida, lo estudia sin parar durante 12 horas y lo empieza a aplicar, y hay gente que lentamente va integrándolo de un modo diferente. Por lo tanto, las integraciones son diferentes. Es verdad que para cambiar la percepción, esto no es de un día ni de una hora. El cambio de la percepción está provocado por un entrenamiento. Es verdad también que cuando golpea el mal, el entrenamiento aumenta, y cuando estamos en una posición de tranquilidad, el entrenamiento se ralentiza. Es decir, el mal nos sitúa en una urgencia para entrenar. Y el bien nos sitúa en una debilidad para entrenar. El bien dice, si estamos bien, ¿para qué entrenar? Básicamente, es decir, porque el entrenamiento, el bien lo ve en forma de resultado. Y si yo estoy bien, no tiene sentido entrenar, claro, pero justamente si no estoy entrenando, que quiere decir que no estoy aprendiendo, estoy cada vez peor. Quiere decir que el bien puede tener una justificación inicial, pero me lleva al mal si no entreno. Y el mal, muchas veces cuando golpea la vida de una persona, la hace reaccionar de tal modo que rápidamente comienza su entrenamiento, rápidamente comienza su aprendizaje. Por lo tanto, como decía Bulafia, detrás de todo mal hay bien y detrás de todo bien hay mal. Ese es un tema, Mario, porque a veces me ha pasado a mí, en mi vida personal, que a veces siento que todo está bien, realmente pasa el tiempo y me doy cuenta de que yo estaba engañado o equivocado, no estaba bien, hasta que, bueno, un golpe me hizo darme cuenta que no estaba bien. Entendí en ese momento que estaba bien, nunca logré entender realmente desde qué lugar yo entendía de que estaba bien, pero bueno, finalmente, después de un golpe enorme, Mm. me daba cuenta, digo, no, no, entonces no estaba bien, ¿no? Claro, Eso claro, pasamos es el totalmente. autoengaño. Es el eh, autoengaño de la mente. La mente tiene unos sistemas terribles de autoengaño. Bueno, ese es otro tema en la cábala, ¿verdad? Estudiar y trabajar sobre los autoengaños, que realmente no es ni uno ni dos, son miles. Sí, sí, Vas a sí, saber sí. qué tipo de auto. Yo creo que esta sociedad, a ver, vive autoengañada, ¿no? Todos los que conformamos esta sociedad yo le suelo decir de esta tercera dimensión de conciencia, ¿no? El tema es cómo salimos de esto. Estudiando el árbol de la vida con trabajo, con esfuerzo y siguiendo los pasos a pasos, serían efectivos para poder transformar este engaño o eliminar. ¿Se puede eliminar el engaño o se transforma el engaño? No, se elimina el engaño, lo que no se puede eliminar es la distorsión estructural, son cosas diferentes. Mm. Los engaños provienen de condicionamientos religiosos, culturales, que tienen que ver con la identidad. En cambio, lo que no se puede cambiar son las distorsiones subjetivas de acuerdo a nuestras limitaciones. Pero la gente confunde ambos términos, y por lo tanto lo mejor es dejar de confundirlos y analizarlos. Todo lo que a mí me condiciona a nivel social, cultural, eh,
económico, etcétera, de nacional, toda mi identidad, ese sí que es un gran autoengaño, porque me condiciona en el exterior. Patrones familiares también, por ejemplo, ¿no? Pero cuando hablamos de distorsión estructural, hablamos de que si yo no tengo la suficiente capacidad, el nivel de conciencia de comprender la realidad, la voy a mirar desde mi limitación, claramente. Y limitación es una distorsión, por lo tanto todos distorsionamos de alguna forma la realidad. Ahora bien, una cosa es el autoengaño, donde yo estoy atrapado en una serie de mentiras sociales, y otra es, liberado de esas mentiras, quedarme con el problema simplemente de la distancia subjetiva con respecto a la realidad. Son dos cosas diferentes, ¿no? Yo diría que hay dos trabajos. El primer trabajo es intentarse sacar la máxima cantidad de condicionamientos, y algunos condicionamientos que nunca vamos a poder sacarnos, porque pertenecen a nuestra identidad, utilizarlos a favor de lo universal. Es decir, si yo mi identidad china, mi identidad japonesa, mi identidad judía, la identidad de cualquier lado, yo la utilizo a los fines de lo universal, entonces es una identidad exogámica que se está abriendo hacia todo. Por ejemplo, en nuestra escuela de Cábala, la gran mayoría de los alumnos no pertenecen a la tradición judía, siendo la Cábala de tradición judía. ¿Por qué? Porque hoy el ser humano está buscando metodologías. La Cábala es mucho más que una metodología, ella es una cosmovisión, pero que no necesariamente se enraicen en una determinada tradición, sino en una tradición que en ese aspecto me puede beneficiar. Es decir, nadie cuando va a entrar a una clase de yoga le preguntan si es hindú, si es budista o qué es. No. Uno entra y después puede ir a la iglesia, a la sinagoga. Es decir, que hay un ámbito espiritual donde entendemos que ese ámbito espiritual puede ser muy potente para nuestro desarrollo. Y la cábala es lo universal que el judaísmo tiene hacia afuera, no lo endogámico, sino lo exogámico. Es decir, cómo el judaísmo ha visto el alma y el universo y ha permitido a los demás que puedan abrevar, que puedan estudiar. Es más, algunos sabios de la Cábala del siglo XX decían que cuando las aguas de las enseñanzas de la Cábala se bifurquen por todo el mundo, llegará la redención. Quiere decir que prácticamente es una labor, podríamos llamarla mesiánica, en los mejores términos de este término, porque también lo mesiánico se convirtió en algo negativo, pero lo mesiánico es la aceleración hacia un mundo mejor. Y en este sentido, los cambios que yo pueda realizar en mi interior y los cambios que pueda realizar el otro, ambos son bienvenidos porque están marcando un ritmo hacia lo que nosotros conocemos en hebreo como Tikkun Olam, la redención del mundo, la rectificación. Mario sabe que hay muchas escuelas de pensamiento, místicas, esotéricas, que siguen conservando un cierto hermetismo. Y Ujú. muchos de los miembros, lo sé, están optando por la cábala. Sienten de que es más efectiva, más pronta, más del día cotidiano y que realmente los está ayudando o colaborando a lograr sanear esas expectativas o esa demanda espiritual que tienen. Ahora, hoy por hoy conocemos Cábala a través de usted, de su escuela, práctica, con una enseñanza fácil de entender o de masticar, estoy hablando al estilo argentino, ¿no? De masticar, fácil. ¿Siempre fue así la Cábala? No, ¿Abierta? no, Ok. no, 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 para nada. No sé, y sigue siendo muy cerrada. Y sigue Oh, siendo muy cerrada. Es decir, la Cábala se abrió básicamente con dos grandes personajes de la historia de la Cábala del siglo XX. Uno que ya murió, que es el Rabino Berg en Estados Unidos con el Cábala Center, y otro es el Rabino Michael Lightman del movimiento Bnei Baruch, que también lo abrió también a partir de fines del siglo XX. Con lo cual, no, no, la Cábala tradicionalmente era exclusiva para hombres. Primero que todo, las mujeres no podían entrar, era exclusiva para gente del ámbito del judaísmo,
y era exclusiva además para gente muy sabia y muy preparada. Es decir, casi como cabalista no quedaba nadie, porque usted saca a los no judíos, saca a las mujeres y saca a los que tienen un nivel medio y se queda con los dos o tres que tienen un alto nivel de comprensión conceptual, ya verá quiénes eran los cabalistas. Siempre fueron dos o tres a lo largo de cada generación, 10 15 máximo a lo largo de cada generación. Pero Mario, pero luego, ¿qué en el hizo que siglo estas dos XX, personas eh, tuvieran ese entendimiento de abrirlo para todos nosotros que no somos sí, judíos? sí, sí, sí. En el siglo XX se tomó la decisión por varios rabinos de Ujú. abrirlo a todo el mundo, urbi et orbi. Es decir, se abrió a nivel universal. Y en esta apertura estamos encontrando cosas muy interesantes. Por ejemplo, muchas de las enseñanzas de Jesús están relacionadas con la Cábala, lo que implica que seguramente Jesús no solamente era un rabino judío, como sabemos, sino también era un místico que entendía la redención haciendo un trabajo interior. Es curioso, ¿no? La historia, porque de un rabino que promueve el trabajo interior a nivel espiritual, nació una religión exterior. Y de un pueblo que era el pueblo judío, que actuaba en la historia exterior, al perder su estado y el templo de Jerusalén en el año 70, de alguna manera se fue hacia el interior. Es decir, tenemos como nuestras dos religiones son muy, muy, muy curiosas, porque van a contramano de la historia. Es decir, el judaísmo nace como un pueblo nacional y la mística individual se desarrolla en la diáspora. Y el cristianismo, que nace de un místico individual, se transforma en una organización institucional. Cuando Jesús dice lo que yo hice, tú lo harás, pero también agrega algo, por lo menos, bueno, cuando he leído la Biblia en español, no sé si en el hebreo, por supuesto, tiene otro significado, dice, aún mucho más, ¿estás revelando algo místico para todos, como en este caso, en esta apertura de estos dos rabinos? O sea, le está diciendo Jesús ahí a nosotros que esto o esta mística es para todos, no solamente para nuestra comunidad o para la comunidad judía. Tal vez sea Claro que eso. sí, claro, claro. La mística hebrea es una mística universal, por supuesto que está bajo un lenguaje del hebreo, un lenguaje culturalmente judío, esto nadie lo puede negar, viene de esta raíz. Pero la Cábala es como el aporte universal por parte del judaísmo. Es lo que tiene de universal, porque hay un pensamiento judío nacional, ¿no? Endogámico que tampoco está mal, hace muchas veces oscilación con lo universal, no es contrapuesto. Pero lo universal que tiene la cábala y los años y siglos en que los cabalistas trabajaron estos temas dan mucha garantía de que hubo muchos pensadores que advirtieron los mecanismos del mundo invisible, de lo que llamamos el mundo que no podemos ver materialmente hablando. Y a mi modo de ver fueron grandes pensadores en el sentido de casi profetas, ¿no? Es decir, pudieron ver el futuro, pudieron ver más allá porque pudieron entender muchísima cantidad de cosas que todavía hoy estamos intentando comprenderlas y que no llegamos a comprender. Es decir, hubo unos pensamientos muy complejos, por ejemplo, Moisés Cordovero, Isaac Luria sobre todo, pensamientos muy complejos sobre la naturaleza del alma humana, que cuando nosotros los tomamos decimos, Dios mío, qué poder, qué fuerza tienen estos conceptos, porque no son conceptos teóricos. Queda claro de que hay una transformación de la persona que entró en la Kabbalah. Siempre he escuchado hablar de, de la zona de confort, palabra que hoy ya es un común denominador, ¿no? La zona de confort. Siempre estamos confortables en esta dinámica de nuestra vida cotidiana, de que hay dificultades y luchamos, nos enojamos, enfrentamos y estamos acostumbrados. Y a veces que si no hay un poco de dificultades, nosotros en nuestra, creo, en nuestra ignorancia, buscamos dificultades para seguir autoalimentándonos con esto y seguir sintiéndonos como que estamos vivos. Este, eso también es un autoengaño, ¿verdad? Eso es también parte de estar en la oscuridad y no darnos cuenta de que somos mucho más que esa dinámica que utilizamos para, entre comillas, sentirnos que estamos vivos en este planeta.
Claro, bueno, hay una vida administrativa, que la vida administrativa nos anestesia de la vida real. La vida administrativa, la vida de una persona que como todos tenemos que ir al odontólogo o se pincha el neumático o tenemos que ir al ayuntamiento, a la municipalidad, a hacer un papel y necesitamos otro papel y necesitamos otro papel. Lightman dice, millones de personas trabajan en cosas que no necesitamos. Y eso yo creo que en parte tiene bastante razón. Hay un entramado de ocupaciones, yo diría, pero que parten de la naturaleza del individuo. Ya no estoy hablando del sistema, porque yo no soy conspiranoico para hablar de un sistema que me está dominando, sino con, yo diría, energías desviadas de nuestra propia alma, como por ejemplo, ¿qué hago con el tiempo? Fíjese, ¿no? Mucha gente dice no tengo tiempo. Es casi un clásico hoy. Casi un clásico, no tengo tiempo. Ah, El problema está en cuando tiene tiempo, porque cuando tiene tiempo la persona no sabe qué hacer con su tiempo. Por lo tanto, nos enfrentamos a un nivel hacia adelante y la retaguardia, es decir, hacia adelante. La gente usted la ve corriendo por las calles, hacia adelante, que corre no sabemos hacia dónde, porque al final físicamente todos llegarán al mismo lugar, que es el cementerio. Así que la gente corre hacia adelante, ¿ok? Y como la gente corre hacia adelante y no se sabe bien hacia dónde corre, la pregunta es por qué corre hacia adelante. Claro, si corre demasiado hacia adelante es sospechoso, porque si se queda en ese momento sin correr, puede encontrarse a sí misma. Y encontrarse a sí misma tiene un pequeño problema, y es cuando no encontramos nada. Porque cuando no encontramos nada, es donde tenemos el problema. Cuando encontramos un problema, nos vamos al psicólogo. Por lo tanto, hay gente que si encuentra un problema, cree haber encontrado algo, lo cual es beneficioso, porque entonces empieza una terapia. Pero el problema es que las terapias llegan a un punto que tienen un límite, porque la pregunta es cuál es la identidad de uno. Y la identidad de uno es un vacío que uno lo tiene que llenar. Es decir, uno construye la identidad de uno dentro de ese vacío. Pero si yo me voy a poner a pensar en qué tengo que construir en este vacío, cómo lo voy a llenar, y veo que estoy vacío y no sé cómo llenarlo, y que soy responsable de un vacío que me está tomando y me encuentro como en el abismo porque no entiendo por qué existe este vacío, entonces vuelvo a la velocidad de ir hacia adelante. En definitiva, podríamos decir que las vidas en casi todo el mundo ya, no voy a decir Occidente, porque prácticamente todas las sociedades son vidas aplazadas por el futuro. Es decir, tenemos vidas aplazadas. Nos vamos aplazando hacia el futuro. Entonces entramos en una dinámica muy perversa, porque aunque no exista proyecto, hay que seguir para adelante. Claro, si usted no tiene proyecto y sigue para adelante, usted no sabe para dónde va. La única forma de ir para adelante es teniendo un proyecto y la única forma de tener un proyecto es frenar para ver dentro del vacío lo que hay, para entender cuál es el proyecto. Entonces, hay dos alternativas. Una es aceleramos hacia adelante, que es lo que mucha gente está haciendo, o frenamos la aceleración para realmente entrar en ese vacío, conocer la naturaleza de nuestra alma y a partir de ahí conocer la dirección. Ahora, si yo conozco la dirección, ahí puedo acelerar, pero no puedo acelerar escapando del sentido de mi vida. Entonces, claro, usted puede ver en la sociedad dos tipos de aceleración. La mayoría aceleran sin saber por qué están acelerando. ah, Y una minoría, si tiene bien la dirección, tampoco necesita acelerar tanto, porque cuando usted tiene fija la dirección a dónde va, va a llegar igual, porque va a llegar, aunque llegue más tarde. Entonces usted va a ver que lentamente uno se va acercando al proyecto de vida que quiere, porque la intención marca la dirección, dice Cordovero. Pero la gran mayoría no está ahí porque no toma conciencia, porque cuando entra a mirar ese vacío, tiene miedo de ese vacío porque al estar vacío siente que no tiene sentido su vida. En consecuencia, lo que trata la cábala es comprender la función de ese vacío como gran sistema de deseo en el cual yo voy a encontrar cuál es la función de mi alma y el sentido de mi vida, marco la dirección,
fijo el objetivo y empiezo el camino. Pero claro, ante la desesperación actual, nadie hizo ese trabajo interior y desde pequeños estamos como de alguna forma empujados por la sociedad al éxito social y a la competitividad. Por lo tanto, estamos en una situación muy traumática, muy diabólica, si se quiere, porque en realidad para ir adelante necesito de la ayuda de todos y no de la competencia contra todos. Entonces, si yo estoy viviendo una vida administrativa en competencia, tengo una vida muy mediocre, porque yo, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy ganando contra quién y contra qué? Y en el fondo, ¿qué estoy ganando? No estoy ganando nada. Mario, en esto se produce indudablemente que un desgaste total. Me ha pasado a mí, y hago y expongo personalmente, porque yo creo que al decir lo que me ha pasado a mí, seguramente más de alguno que vea esta entrevista se siente identificado. Me he encontrado en momentos de mucho agotamiento en el cual no podía proyectar y ver nada. No veía el blanco donde yo, como flecha, como una metáfora, debería ir. Eso realmente tiene solución a través de la Kabbalah, de poder encontrar ese punto. Me ha pasado eso, ¿no? De no sentir, aunque lo ponía voluntad, pero desde mi interior sentía que no había una claridad para ver el punto donde seguir. Bueno, felizmente puede salir, pero existe Ujú. desde la Cábala una forma de poder comprender y entender cuando uno pone voluntad, pero no hay nada adentro. Hay un vacío, ¿no? Entiendo la reflexión. Primero que todo, los cabalistas dicen que en el ojo la parte blanca no es la que ve, la parte que ve es la más oscura. Por lo tanto, a veces, teniendo luz, uno no ve, sino cuando está en la oscuridad es donde se ve. Así que la primera reflexión es, si miramos la naturaleza del ojo, el ojo es muy sabio. Ve por lo más oscuro que tiene. Primera enseñanza. La segunda enseñanza es que hay dos tipos de agotamiento. Está el cansancio físico, natural de la edad, y está el agotamiento mental de no saber a dónde ir. Lo que pasa es que el no saber a dónde ir se relaciona con no saber quién es uno, porque uno va a donde es. En consecuencia, si usted está agotado porque no está yendo a ninguna parte. Es decir, ¿y por qué no va a ninguna parte? Porque usted no sabe lo que quiere de la vida, no sabe quién es. Eso es lo que produce el agotamiento. Si uno sabe quién es y qué quiere de la vida, no está agotado nunca, porque vive entusiasmado. Entonces hay dos formas de vida, el entusiasmo y el agotamiento. El entusiasmado también se agota, es decir, yo puedo estar muy entusiasmado y físicamente me agoto y finalmente tengo cansancio físico. Pero quiero dividir el agotamiento del cansancio físico. El agotamiento tiene que ver con un estado donde la persona se desespera y ve la vida como un laberinto sin salida. Es decir, ¿qué es la vida? Esto es un callejón sin salida. No sé a dónde va la vida, no sé si estudio para qué estudio, si trabajo para qué trabajo. No se entiende nada, absolutamente, visto desde la materia en sí misma. Si uno ve la vida desde la simple materia, uno cae en una gran depresión. Porque usted puede tener $10.000 más en el banco, $100.000 más en el banco, $1.000.000 más en el banco, y eso no es usted, no es el número que está en la cuenta bancaria. Sería caótico si eso sería uno. La pregunta es, todo lo que yo tengo a mi alrededor son instrumentos al servicio de mi crecimiento. Por lo tanto, si usted tiene ese dinero en la cuenta bancaria, no es para que se siga incrementando sin freno, sino para que ese dinero le permita estar en paz y poder leer un libro durante 3 horas sin tener una preocupación de tipo económico, de supervivencia. Por lo tanto, el agotamiento es claro cuando una persona no sabe para qué vive. Ese es el agotamiento total, porque una persona es casi, le diría más que agotamiento, la desesperación que lleva al agotamiento. Todo eso hay que frenarlo, todo eso hay que ponerle un freno y la cábala pone un freno a todo esto. Como diciendo, a ver, frenemos, aparquemos el auto, veremos lo que está pasando, tomemos un tiempo disponible para la reflexión,
Pero es que en Occidente, sobre todo, pero hoy en todo el mundo, ya no hablo de Occidente, la cuestión es acelerar sin tener tiempos de reflexión. Es decir, la única forma de tener tiempo de reflexión, y hoy ahora entro en el terreno muy práctico, ya me voy de las teorías, es tomar la agenda y cerrar horas para uno mismo. Es decir, ocuparme conmigo. Es decir, si alguien me pide una reunión, claro que yo puedo darle esa reunión, pero si le doy esa reunión, yo ya pierdo una hora conmigo, una hora de lectura, una hora de reflexión. Por lo tanto, lo que más hoy cuesta es tener tiempo para uno. Y Nachman de Bratslav, ya a principios del siglo XIX, fines del XVIII, principios del XIX, decía, la mayoría de la gente muere con la tristeza de no haber estado más tiempo con sí misma. Es decir, lo que nos falta es tiempo con nosotros. Ya ni digo tiempo con los demás, que es tiempo con los hijos, con la familia, pero estoy hablando del tiempo en el cual yo, de alguna manera, estoy recibiendo. ¿Qué hacemos los seres humanos para encontrar ese tiempo? Porque los seres humanos tenemos un sentido de supervivencia espiritual, no solo biológica, sino también. Entonces, yo digo, tengo que estudiar 3 horas. Cuando yo estoy diciendo tengo que estudiar 3 horas, no estoy diciendo tengo que estudiar 3 horas. Si yo hago la traducción de fondo, estoy diciendo déjenme en 3 horas solo para a partir del estudio poder conquistar mi soledad. Cuando mucha gente dice me voy al gimnasio, le dice a la pareja, no va al gimnasio simplemente para el deporte, por supuesto que hace deporte, pero va para estar sola con sí misma. Es decir, nosotros no nos damos cuenta que tenemos estrategias para de alguna manera justificar un tiempo ocupado con nosotros mismos. Mm, Mario, a ver, ayúdenos a comprender esto. Lo estoy escuchando, me vienen millones de pensamientos a mi mente en este momento y voy de vuelta a la Biblia. En algún pasaje, vaya a saber dónde, pero lo he escuchado al pastor, al sacerdote, que dice que hay que ser valientes para arrebatar el reino de los cielos. Esto de la valentía, ¿tiene que ver con esto que nos está presentando usted ahorita? Esto hay que ser valiente, hay que romper con algo, hay que parar la pelota si estamos jugando al fútbol, hay que detenernos unos minutos en el gimnasio. ¿Cómo nos puede explicar desde la cábala o desde su mirada esto de ser valiente? ¿Tiene que ver con lo que nos está expresando ahora? Mire, en la Cábala hay una frase que a mí me gusta mucho, muy antigua, que proviene del siglo II, probablemente del 1 o 2, así que casi contemporánea a la época de Jesús inclusive, que es, ¿quién es fuerte? Aquel que se domina a sí mismo. Y aquí, ¿qué tiene que ver? Es decir, si yo defiendo mi tiempo, si yo estoy defendiendo mi tiempo, que parece visto de afuera que es un acto egoísta, porque o tendría que estar con la familia o con otra persona, o si no, si yo defiendo mi tiempo, ¿por qué lo defiendo? Lo defiendo el tiempo porque yo en ese tiempo voy a crecer para luego, a partir de lo que crecí, dar a los demás. Con lo cual, aquí viene la cuestión, mientras más pueda estar conmigo, más puedo dar a los demás. Mientras menos esté conmigo, menos puedo dar a los demás. ¿Por qué? Porque estar conmigo quiere decir que yo me conecto con las fuerzas fundamentales del universo que me llevan y me traen información a mí. Y por lo tanto, yo hago de antena de baja de información. Cuando digo yo, puede cualquiera hacer lo que yo estoy diciendo. Así que no es exclusivo de los que estamos estudiando Cábala, sino que cualquiera puede ser antena de la información del universo que puede bajar. Pero para eso necesito mi estado de soledad, mi desierto privado. Y fíjese, ¿cómo se dice desierto en hebreo? En hebreo desierto se dice midbar. Y midbar viene de la misma palabra que la palabra davar, que quiere decir palabra. Pero la palabra davar, además de palabra, quiere decir cosa, porque a través de la palabra se hacen las cosas. Entonces, ¿pero dónde las palabras se hacen cosa? ¿Dónde la palabra se materializa? En el desierto. La pregunta es,
Hoy no tenemos el desierto. Yo no me voy al desierto del Sahara. ¿Cuál es el desierto que tengo? El desierto que tengo es mi estado de soledad. Cuando yo puedo estar solo conmigo. ¿Cuál es el miedo de la gente a estar sola con sí misma? Claro, aparecen los desequilibrios, aparece lo que hay que corregir, aparece lo que hay que estudiar, aparece el desafío. Al mismo tiempo aparece el placer de recibir, pero primero hay que entender ese vacío cómo funciona. Cuando la gente no entiende cómo funciona el vacío, vuelta a empezar a la aceleración. La aceleración es una especie de sucedáneo, una especie de remedio que lo tenemos muy a tiro, muy ahí, y que muchos toman de esta aceleración con tal de no realizar el trabajo interior. Alguien quiere crecer, para crecer tiene que tener tiempo disponible. Esto es como estudiar un idioma. ¿Usted quiere estudiar un idioma? Bueno, entonces tiene que invertir tiempo, si no, no lo va a aprender. ¿Usted quiere aprender algo, una materia, una disciplina? Bueno, tiene que estudiar y estar 5 o 6 años en la universidad. Es decir, en definitiva, el hombre es lo que hace con su tiempo. Por lo tanto, la clave está en cómo invertimos nuestro tiempo. Si nuestro tiempo está mal invertido, quiere decir que en general no sabemos bien ni quiénes somos ni a dónde vamos. Pero si sabemos quiénes somos y entonces sabemos a dónde vamos, todo el tiempo que tenemos está focalizado ahí, tanto el tiempo social como el tiempo individual. Ahora, vuelvo a reiterar, si no hay tiempo individual, no puede bajar la información para dar a los demás en el tiempo social. El problema es que hay muchísima gente que cree que puede dar y luego da humo, no tiene que dar, porque se quedó sin dar. Entonces está habiendo muchas cosas muy irregulares en la sociedad actual, porque dada la aceleración de mucha gente, la aceleración hace que no se disponga de tiempo personal, la falta de tiempo personal hace que no puedan crecer y la falta de crecimiento hace que se den clases repetitivas hace 20 años en la universidad. Es decir, un profesor de hace 20 años en la universidad está dando la misma materia que hace 20 años y no puede, porque no tiene tiempo disponible para investigar y por lo tanto la misma universidad cayó en los mismos parámetros que la sociedad general. En definitiva, no se profundiza, no se investiga porque no hay tiempo disponible y no hay tiempo disponible porque todos aceleran y todos aceleran porque tienen miedo al autoconocimiento personal. Ahí hay muchas preguntas que posiblemente en este primer encuentro con Mario Sabán y en esta entrevista queden allí en el tintero, pero estamos aprendiendo, estamos reconociendo junto con Mario Sabán el día de hoy a revalorizarnos o a hacer una pausa en nuestra vida y sin temor, sin miedo, ¿no? No para qué voy a hacer una pausa, que por lo general es lo que nosotros solemos decir. ¿Para qué voy a hacer una pausa? Como decía al principio, si estoy bien o me tengo que ocupar de hacer esto, y más que nada para los que viven aquí en Occidente, ¿no? Que hay tanta aceleración. Más aún cuando uno ya va teniendo cierta edad, que a veces quiere hacer todo lo que no hizo cuando era más joven. Entonces empieza ahora ya a tener que ocuparse, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Pero indudablemente que, por lo que Mario nos está compartiendo, el tema de hacerse el tiempo es fundamental si realmente queremos transformar nuestra vida y darnos cuenta del sentido de nuestra vida, ¿no? Mario, hay muchas preguntas que van a quedar en el tintero. Hay solamente Este, una cuestión, Víctor, que me gustaría agregar, que a este problema que hemos, bueno, tratado de plantear, se le agrega la sobreabundancia de información. Porque la sobreabundancia de información hace que nosotros no estemos capacitados para clasificar tanta información. Entonces, no solamente nos perdemos cosas, ¿eh? Hace poco tiempo salió un libro, La felicidad de perderse cosas. ¿Por qué? Porque queda claro que si yo estoy con usted en esta entrevista, no estoy estudiando, o no estoy en el cine, o no estoy con mi hijo, queda claro, porque si no, no puedo estar en esta entrevista. En consecuencia, ¿qué es lo que sucede? Sucede que, ¿cómo se gana el tiempo si el tiempo es el mismo para todos? Si 24 horas son para usted las mismas que para mí. Entonces, ¿quién es el que gana el tiempo? Si todos tenemos las mismas horas, nadie gana el tiempo. Sí,
Se gana el tiempo cuando se focaliza en el sentido de la vida de uno. Y ahí se gana el tiempo. Pero no se gana el tiempo en términos del pago del otro, sino en términos del placer de uno de estar avanzando. Entonces, viene la Binah, que es una de las dimensiones del alma, la mente racional, ¿y qué tiene que hacer? Tiene que distribuir el tiempo de acuerdo al sentido de la vida. Y para eso necesita tiempo. Es decir, que es curioso, necesitamos tiempo para saber administrar el tiempo. Nos tenemos que hacer de tiempo para saber administrar el tiempo. Porque si no tenemos tiempo para administrar el tiempo, empieza una carrera. Mire, le voy a contar un ejemplo que es autorreferencial de lo que le estoy diciendo, que fue el año 2022. El año 2022 fue, no sé cómo llamarlo en mi biografía, pero el año de la desesperación. ¿Por qué? Porque no me di cuenta que cada 5 días teníamos un viaje con mi esposa para impartir conferencias en otro sitio. Fue una especie de sin parar, donde era una especie de sin parar y donde nosotros mismos habíamos caído en nuestra propia trampa. Es decir, habíamos caído en nuestra propia trampa. Con lo cual uno de esas trampas aprende. Claro. Pero la pregunta es cómo frenar eso. Lo primero que uno tiene que advertir que hay que mirar que en esas velocidades no solamente hay una exigencia social, sino que puede también haber ego desequilibrado que se chupa de esa necesidad social. Es decir, están los chupópteros del otro lado que le quieren chupar la energía, pero al mismo tiempo uno brinda esa energía porque su ego está desequilibrado. Claro, hay que poner límite al chupóptero, pero al mismo tiempo hay que saber que uno no vale en cuanto a lo que da, sino en cuanto a lo que recibe, porque la cábala es saber recibir. Esto que estoy diciendo parte de la experiencia cotidiana de mucha gente que quiere dar mucho más de lo que recibe. Y este también es otra de las causas del terrible agotamiento, porque no se puede dar más de lo que uno recibe. Mario, perdón, ahí es cuando uno tiene que aprender a decir no. Culturalmente a veces estamos en una estructura, es que, Omar, tenés que atenderlo, tenés que estar, como vas a decir que no, si él en una oportunidad te colaboró, te ayudó, ¿te acordás, Omar? ¿Cómo le vas a decir que no? Pero es que no, ¿cómo hago? Y hay una lucha interna, es que no estoy con la disponibilidad, no lo siento y me cuesta realmente decir que no, le digo sí y después estoy a regañadientes haciendo ese favor o esa colaboración. Tenemos que Claro, aprender a decir no, Mario, ¿verdad? claro, lo que pasa es que aprender a decir que no es aprender a decir que sí. ¿Qué quiere decir? Cuando uno dice que no al otro es así a sí mismo. Mm. Es decir, no es aprender a decir que no, es aprender a decir que sí a sí mismo. Muy interesante eso, la verdad. Lo voy a anotar ya. Muchas gracias, Mario. Tengo una última pregunta. Yo no sé si se puede responder en 1 minuto o en 2 minutos. Este, quedan muchas, como dije en el tintero, pero bueno, espero que se vuelva a repetir este Si Dios momento, quiere, si Dios este quiere. tiempo, ¿no? Porque es sumamente interesante conversar con usted, escucharlo fundamentalmente. Siempre suelo decir en la radio que escuchar es prestar atención. Se da cuenta, ahí tenemos que detenernos. El oír no, el oír puede ser que tú escuchas que se cayó una pared, no sé, una moneda al piso y ya está. Pero escuchar implica detenernos, ¿no? Detenernos y prestar atención. Es un Fíjese en la gusto Biblia, ¿no? detenernos. Fíjese en la Biblia lo que dice Dios. Escucha Israel. Primero escucha, frena y escucha. Y fíjese Jesús en Marcos 12, 28, 32, cuando el escriba le dice cuál es el principal mandamiento, y Jesús le dice, escucha Israel. Es decir, lo reitera Jesús en los evangelios y lo dice Dios en el texto bíblico. Porque si no hay escucha, no hay nada. Primero hay que escuchar. Tenemos que aprender, muchos tenemos que aprender, me Para incluyo. escuchar hay que tener tiempo para la escucha. También, por supuesto que sí. Mario, rapidito, a ver, sabemos que hablando de tiempo, hay un tiempo también para esta conversación.
Y eso un día tal vez lo hablemos, porque a veces tiene que ser cierto tiempo para poder expresar o comunicar y no sobrepasarse de eso. Pero lo dejamos anotado ahí para otro encuentro. Eh, Mario, es muy valorable y le doy gracias en nombre de millones de personas que prestan atención, que se detienen a escucharlo, porque realmente a través de usted podemos entender, como si estuviéramos en un aula, una, una pregunta bien explicada. En algún momento siempre prestaba atención a algunos gurús que uno le hacía una pregunta larguísima y te respondían con una sola palabra y uno quedaba así como diciendo, ¿y ahora qué? Una sola palabra. Pero usted tiene esa habilidad, el arte, ¿no? De poder desmenuzar la respuesta, explicarla tanto que la podemos incorporar. Así que por eso le doy muchas gracias y una gran gratitud. Y lo Gracias, último, Víctor. yo no sé si esto es posible en un minuto responder. Una vez llamé por teléfono, hablé con un amigo que está en el mundo de la mística y le dije, ¿sabes qué? Tengo una pregunta y siento adentro en mi alma o en mi cabeza hay algo fuerte que no puedo entender. Y le digo la pregunta a él. Mira, este, ¿sabes qué me pasa? Que, ¿cuál es el chiste de vivir, de esta dinámica? De venir aquí, de hacer el ticún, la corrección, aprender, madurar, ser buenas personas, trabajar, sembrar, etcétera, y seguir estudiando. ¿Cuál es el fin de esto, de este proceso, no? Entonces él me dice, oh, pero la respuesta es muy fácil. Y yo, wow, por él en el teléfono, wow, buenísima. Y me dice, la respuesta es muy fácil, me dice, ok, dímela, no te metas ahí, no te metas ahí. Se te pueden pelar los cables, etcétera, etcétera, la cabeza, ¿no? Y mejor no te metas ahí. Esa es la respuesta muy fácil. Desde la Cábala desde Mario Sabán, ¿cuál es el chiste de estar aquí? ¿De venir o de vaya a saber de existir en otro lugar? ¿Por qué esto? ¿Por qué esta dinámica? ¿Por qué esta que no hay palabras para definir? Bueno, en principio yo no quiero ser maleducado con su amigo, porque justamente la cábala tiene la respuesta inversa. Es decir, hay que meterse con todas las fuerzas ahí, porque si estamos preparados, los cables no se pelan. Se pelan los cables, se cortan los cables si no estamos preparados. Es decir, si no estamos preparados, estoy de acuerdo con su amigo, que si nos metemos ahí, se pelan los cables. Pero eso tiene que ver con la preparación. Los que nos preparamos, se puede uno meter ahí. Lo que pasa es que para meterse ahí hay que estar preparado. Con lo cual, aquí entramos en un problema. ¿Un problema cuál es? Si no estás preparado, no te metes ahí, es muy sabio. El concepto de su amigo es no te metas ahí porque puede que no estés preparado. Mi visión desde el punto de vista de mi historia personal, mi experiencia y la Kabbalah es, podemos entrenarnos para meternos ahí y podemos encontrar muchísima cantidad de respuestas. De todas maneras, el sentido es la búsqueda, con lo cual no hay un sentido final de la búsqueda, sino que el sentido es la búsqueda. Por lo tanto, hay que meterse ahí, porque meterse ahí constituye el sentido. Mario Sabán, con nosotros en este momento, en esta pausa, en este tiempo que nos hacemos. Muchísimas gracias. Realmente una Gracias, total Víctor. gratitud a su tiempo, a su vida y una vez más destacar esta disponibilidad, este ejemplo que nos da. Antes teníamos a los sabios o maestros distantes. Hoy en la figura de Mario Sabán, un hombre que se ha preparado no tan solo en la Cábala y que es un estudiante eterno, permanente y maestro, sino en otras áreas, en pedagogía, en matemáticas. Hoy nos ofrece un acercamiento. Mario Sabán se acerca a nosotros, nos permite acercarnos a él y entender de que hoy es un tiempo, a propósito que hablamos mucho del tiempo, un tiempo para frenar, para darnos una gran posibilidad y la estamos palpando, la estamos viendo. Tal vez algunos no la ven,
pero gracias a Dios, muchos otros tantos sí estamos viendo que podemos acceder hoy, por ejemplo, con Mario Sabán, que se acerca a nosotros. No importa si somos grandes comunicadores o los más instruidos y versátiles hombres de conocimiento que podemos estar en las redes sociales o en la televisión o en los medios de comunicación, en la figura del maestro Mario Sabán hay una gran apertura y podemos acceder absolutamente todo. Y yo creo que, Mario, eso es la cábala también, ¿no? Así es, gracias. Yo diría que Dios se disfraza en nosotros, así que el Dios disfrazado dentro de Mario Sabán te agradece al Dios disfrazado dentro de Víctor esta posibilidad, ¿no? Esta posibilidad de poder transmitir y valorar cada minuto de la vida en el aprendizaje, en el crecimiento, ¿no? Y yo te diría que esto no es un chiste, esto es una escuela muy grande. El director no lo vemos, pero el director está. Podemos ver los maestros, pero hay un director de esta escuela. Con lo cual, acá se aprende y se aprende mucho. Y mientras uno va aprendiendo más, finalmente lo hacen egresar de la escuela, ¿no? Uno se va de la escuela justo cuando ya prácticamente empezó a disfrutar de la escuela. Cuando empezaste a disfrutar de la escuela, te dicen que te tienes que retirar. Claro. Bueno, Mario, muchas gracias Un nuevamente. abrazo, Víctor. Shalom a todos, un abrazo enorme. Gracias.